la invitación. Yo tenía estructurada mi intervención en, digamos, cuatro pequeñas partes. Una más descriptiva, en que os iba a aburrir un poco con datos sobre violencia filioparental, jóvenes que agreden a sus padres. Después tenía pensado presentar dos pequeños casos clínicos, una pequeña discusión clínica y unas conclusiones. Y he decidido un poco sobre la marcha que voy a cortar la parte más descriptiva y la parte más estadística y de datos para centrarme un poco más en los casos y en la discusión clínica de los mismos. Pero sí que para empezar quería algún dato sí daros, que me parece importante. Yo trabajo en un centro de menores, que es un centro con medidas judiciales. Trabajo desde hace años allí, desde hace 11 años y pico, y de un tiempo a esta parte hemos venido viendo que el número de chicos que ingresan en el centro con motivo de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar se ha disparado. Desde el año 2006 aproximadamente, 2007 hasta la actualidad, pues un 70% de los chicos que ingresan con medida judicial en el centro, tened en cuenta que es el único centro terapéutico para medidas judiciales de Galicia, el 70% de los chicos que ingresan el delito sería violencia filioparental. Viendo un poco datos más a nivel de todo el Estado, pues ahí podéis ver, la Fiscalía General del Estado en el 2007 habla de 2.863 padres que denuncian a sus hijos, y en 2011 las denuncias superaban las 8.000, eran 8.000 y un poquito. Cuando hablamos de violencia filioparental, hablamos de un tipo de delito y de manifestación violenta, ambas cosas, que por algunos elementos se asemejan y por otros se diferencian de otras formas de violencia. Habitualmente la violencia filioparental no aparece de una forma abrupta, sino que su presencia es algo que se va alargando en el tiempo y va teniendo diferentes manifestaciones en modo, grado y frecuencia. Otra característica es que la violencia filioparental es una forma de violencia en la que la diada agresor-víctima es un elemento más de una relación más compleja. Es una relación extendida en el tiempo y es una relación con carácter biográfico. Esta es una característica que comparte, por ejemplo, con muchos casos de violencia de género. Y algo que me parece muy, muy interesante es que en la violencia filioparental hay un intento y a veces hay una consecución de que se dé una inversión de relaciones de poder. El hijo intenta ejercer un poder y un control sobre el padre-madre, siendo estos quienes a priori supondríamos que estarían en el lugar de la autoridad sobre el hijo, por la propia definición del rol a través de la patria potestad. Cuando hablamos de violencia filioparental, habitualmente nos referimos no solo a un acto violento, sino a una relación violenta, que pone en cuestión la lógica de los vínculos familiares y sociales en los cuales se debe producir la maduración y el desarrollo de la personalidad del sujeto. Es por ello que para analizarla tenemos que partir de una idea de complejidad, y en el abordaje, y esto es algo en lo que insistiré a lo largo de toda mi intervención, vamos a tener que tener en cuenta no solo al agresor, aquel que ejerce la violencia, sino que vamos a tener que tener en cuenta a todos los elementos que configuran esa diada en la que se da la violencia. Parece además, y esto también es interesante, que la incidencia de estos casos que os comentaba anteriormente de violencia filioparental es transversal, bastante transversal socialmente. No os aburro con los datos que tenemos nosotros en el centro y otros que hay, pero bueno, quizá aquí esto lo podéis ver, es un estudio sobre 116 familias en las que se habían dado malos tratos hacia los padres por parte de los hijos. Bueno, pues el 69% de las familias estudiadas por los autores disfrutaban de un nivel económico clasificado como suficiente.
y el 11,2 viviría en una situación de precariedad y el 6,8 tenía unos ingresos elevados. Eso, viéndolo un poco trasladado a la pequeña muestra que nosotros manejamos, que es de 54 casos desde el 2007 hasta la actualidad, se corrobora mucho. Estaríamos hablando bueno, de lo que habitualmente se refiere como clase media, la que representaría, digamos, la corte más importante de chicos, de familias de los chicos que están ingresados en un centro como en el que yo trabajo. Respecto a lo que sería, vamos a ver, aquí sí, el perfil psicológico de los menores. Hay un estudio de los menores que ejercen conductas de violencia filoparental. Un reciente estudio de este año de la Universidad del País Vasco habla de que son jóvenes que tienen una menor autoestima y un menor nivel de tolerancia a la frustración que otros jóvenes, y que los jóvenes denunciados por violencia filoparental tienen mayor posibilidad de ser diagnosticados de algún trastorno psicopatológico que otros menores infractores, que otros menores que han cometido delitos, y que jóvenes de población en general. Hay otro estudio a mayores que dice que se trata efectivamente de jóvenes que se caracterizan por una baja autoestima y por un estilo impulsivo en la resolución de conflictos. Nosotros, al ser un centro que hace una función efectivamente judicial y en la que tenemos que someternos a los rigores de la CIE 10 y el DSM-4 a la hora de diagnosticar a los chicos que tenemos con nosotros, porque es la forma de justificar de alguna forma que el internamiento sea de carácter terapéutico. Nos encontramos, cuando hablamos de estos chicos, que, vamos a ver, muy bien, un 52% de los chicos con los que trabajamos los terminamos diagnosticando de algún tipo de trastorno de personalidad. Esto quiero decir, en categorías CIE 10. Y dentro de los trastornos de personalidad, de ese 52% de trastornos de personalidad, un 57% serían trastornos límite, lo que es el inestabilidad emocional tipo límite, un 18% serían narcisistas, y luego habría pues unos porcentajes de histriónicos y esquizotípicos. Estaríamos hablando de lo que Rice describió en su momento como caracteres impulsivos y que ya modernamente Milon considera un antecedente de lo que él hace en la definición de trastornos de personalidad, particularmente en los casos de los límites y los antisociales, como bien explica en trastornos de personalidad más allá del DSM-4. Carácter impulsivo, que definiríamos como caracteres esclavizados por el instinto, en los que los aspectos superyoicos estarían debilitados, teniendo serias dificultades para contener la libre expresión del impulso, hasta configurar esta expresión el rasgo predominante de su estructura caracterial. Esta tendencia al continuo acting out es uno de los elementos que dificulta mucho el abordaje clínico. Dos casos clínicos. Bueno, he puesto para ilustrar los dos casos clínicos dos carteles de películas que no es que ilustren exactamente el caso clínico, pero sí me parecen importantes porque me resultan bastante definitorias de qué es lo que estamos hablando. Son películas que cuando vi me resultaba muy reconocible el tipo de casos con los que estamos trabajando. Claudio, de 17 años, es hijo único. Sus padres se separaron cuando él tenía 5 años. Desde la separación convive con su madre y mantiene un régimen de visitas con su padre que se cumple de forma irregular. El padre a veces está, a veces no está, a veces recibe al chico, otras veces menos. Ambos padres tienen un nivel económico-cultural medio alto. La relación entre ellos es de estas llamadas civilizadas, pero hay un continuo malestar implícito entre ellos. Claudio se distinguió por ser un niño muy guapo, siempre implicado desde muy pequeño en actividades culturales, yo diría adultas, actividades culturales adultas. Un chico que iba al teatro, iba
iba a conciertos de música clásica desde muy jovencito y acompañado por adultos, muy celebrado y muy jaleado en todas sus cosas. Tenía una forma de expresarse muy engolada para la edad, vivió la separación de los padres con mucha frustración y tuvo acceso tempranamente a mucha información sobre detalles de esta separación, que le facilitan ambos progenitores. Cuando llega a la pubertad, comienza a sentir el rechazo de sus iguales porque es diferente en sus gustos e intereses. Hay un día en que están eligiendo equipos para hacer equipo de fútbol o un partido de fútbol, entonces él es elegido el último. Van eligiendo a todos y él es elegido el último, de alguna forma designado como el peor jugador. Entonces él dice, ¿no?, que ese día él decidió que a partir de entonces iba a esculpirse a sí mismo. Tendría unos 13 años entonces. Desde entonces vive en un continuo frenesí de aparentar ante sí mismo y ante los demás un gran éxito personal. La violencia la ejercía sobre la madre, a la que nunca llegó a golpear, ella era con quien convivía, la intimidaba para pedirle dinero, le robaba, rompía objetos, golpeaba mobiliario en casa, eran actos cotidianos. Las cantidades que llegó a sustraerle llegaron a ser de miles de euros. Tenía un afán por aparecer como triunfador compulsivo, vestía de una forma llamativa, levemente extravagante, intentaba diferenciarse de los compañeros porque tenía gustos muy elaborados, exageraba mucho sus logros deportivos. Era un chico que llegó a jugar al baloncesto relativamente bien, pero llamaba la atención cuando uno lo veía jugar con un compañero que tenía que estaba bastante limitado cognitiva y físicamente. Era evidente su superioridad, pero Claudio celebraba aquellos partidos como si aquello fuera la final Lakers-Bulls de la NBA. 44-0, 57-0, 72-0. Era un estudiante de resultados mediocres, no era muy trabajador, pero su expectativa siempre estaba en realizar estudios superiores, preferentemente en alguna universidad extranjera de prestigio. No mantiene amigos estables, va cambiando mucho de amigos. Y Claudio afirmaba que quería ser como su padre, de quien heredaba su situación profesional, que era buena, económica y social, pero por quien siente un gran desprecio, ya que dice que cambia de opinión continuamente. Por otra parte, él vive en el convencimiento de que su madre siempre va a estar disponible para él. Dice, mi madre nunca me echará, nunca me dirá que me vaya, porque ella siempre va a estar ahí, a pesar de que él la maltrataba permanentemente.